Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo videazo. Mi nombre es Steve, para los que no me conocen. El día de hoy traje un video muy importante del anterior video que pues les había dicho la vez pasada respecto a mi nuevo emprendimiento. Es algo que digamos que a medida del tiempo yo he venido haciendo. Sí, lo he intenté con una marca de ropa, lo intenté con... Bueno, yo creo que fue solo la marca de ropa. Les cuento, no soy tan buen vendedor realmente, pues digamos para este tipo de materiales. De pronto ustedes pensarán, ya sé cuál es lo que va a vender Steven. Y pues este busito, aunque lo vean, no es mío, este es del emprendimiento de mi hermana. Por si les gusta, pues ahí les dejo el Instagram de ella o de la página de ella, pues para que vayan a ver este tipo de buzos, como lo ven ahí. Diferentes motivos, diferentes alusiones, diferentes colores, para que vayan y chismoseen un poquito. Estos son tipo boxy fits, que es como anchitos como por las manguitas y pues cortico aquí por si a ustedes les interesa bien la estética. Entonces ya lo saben. Y bueno, como les decía, yo no soy como muy buen vendedor realmente, me cuesta un poco, pero pues ya he ido aprendiendo de este emprendimiento que yo saqué. Ya llevo más o menos como un mesecito y larguito. Pues porque aún me faltaban conseguir unas cositas, aún falta mucho más. Pues digamos que si ustedes son de Bogotá y me quieren apoyar con el emprendimiento, esto me va a ayudar mucho porque con esto puedo subsanar ciertas cosas del canal. Porque pues ustedes saben que todavía, aunque esté monetizado, no he recibido ni siquiera el primer pago. Entonces pues para poder seguir viajando, ¿no? Esto también es lo importante para subsanar otras cosas económicas que trae y conlleva esto. Y pues ojalá más adelante pueda crecer mucho más y pues de alguna manera ustedes también puedan conseguir los productos. Y les cuento que me dedico ahora, o bueno, el emprendimiento va relacionado a la preparación de perfumes. Sí, señores, entré a toda la parte de aromas, algo diferente. Yo sé, de pronto mucha gente en el anterior video escribieron que de pronto busitos, camisetas, cosas de ropa, cosas de skate. No, sí lo intenté. Yo tuve una marca que se llamó Único, pero pues se fue en pérdidas, no me fue bien. Por como les decía, no era como muy buen vendedor. Entonces les voy a mostrar cómo se hace un perfume y qué elementos fue los que adquirí pues para eso. Espero que me apoyen realmente. Y digamos que si están en Bogotá, pues ahí me siguen ahí en Instagram y me escriben: hey, quiero este perfume. Puede ser de nicho o de marcas como reconocidas, y ya son como muy específicas, como por ejemplo Essica, como lo es Jambal. No se puede porque esos productos tienden a ser muy específicos, con muchas cosas, y esta vaina es pura química. Y pues digamos que crear un perfume original pues cuesta mucho dinero. Entonces ya lo saben. Igual pues pronto más adelante la idea es llegar a qué tal tener un perfume propio y pues vendérselo a todos ustedes. Entonces me van a acompañar a hacer uno de, bueno, todos los perfumes que tengo hasta el momento, y les muestro cómo se los voy a entregar y toda la vaina. Ya aquí sentaditos les cuento que aún no tengo como, o sea, tengo unas ideas para los nombres de la empresa como tal, pero no sé. Tengo dos, que es Breaking y que es como romper. Y tengo otro que es Unicol, que es único en Colombia, ¿no? Pero si ustedes tienen ideas, ayúdenmelas a mostrarlas ahí en la cajita de los comentarios. Déjenmelas para yo saber qué tal alguna de sus ideas pues me guste y qué tal la pongamos en uno de los perfumes. ¿Listo? O pues como el nombre como tal del emprendimiento. Les voy a decir como rápidamente, si para si ustedes me pueden ayudar. Quiero que sea algo relacionado con mucho estilo. También que sea como muy finito. Y como finito, ¿qué quiere decir? Como muy... que se sienta el poder del perfume. Y que tenga que ver con algo de Colombia. Para mí creo que eso es lo más importante. Entonces espero ahí todos sus nombres para una empresa. Ya saben, es de perfumes, entonces pues se los recomiendo. Les mostraré rápidamente los diseños que tengo hasta el momento de los perfumes. Que pues digamos que los envases. Esto es lo primero, los envases que tengo. Entonces tengo estos que son en cilindro, como lo ven, son 30 ml o una onza. Tengo color de colorcito de tapita, tengo estos tres por el momento.
por si le interesa. O este grandote que es de 60 ml, 2 onzas, que tiene tapita azul o negra, bueno, la que ustedes quieran. Y por supuesto para los hombres también tengo este, que también es 30 ml, 1 onza. Este también, de estos dos diseños los tengo por el momento, que usualmente se venden mucho más estos verdecitos. Por si les interesa, también lo mismo. Eso es lo primero. Claro que sí, también tengo los embudos, que son estos cositos para echarle el perfume, la esencia como tal, a los envases, ¿no? Eso es lo primero. Y después de los embudos y los envases, les cuento que tengo pues aquí lo que son las esencias como tal. Las tengo en 1 onza y las tengo en media libra prácticamente. Todo esto va gramado. Tiene que uno tener una gramera para poder hacer esto. Con esto se hacen los perfumes y les cuento, hay dos tipos de perfumes. Están los que son VIP, que son estos. También están los industriales o los comerciales, que son prácticamente rebajados. Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque pues si están rebajados pues el perfume no va a durar tanto. Eso es importante. Lo segundo que tengo por acá es un fijador, que estos fijadores son especiales para los perfumes, que es para que pues tenga mucha más durabilidad. Si ustedes quieren algún color en específico, pues claro que sí, les tengo el moradito o lila, también se los puedo volver lila, azul clarito o azul muy oscuro también. Y tengo el naranja, ¿listo? Estos le dan a usted como otra sensación del perfume. Usted dice, quiero este color, pues ahí está. También tengo lo que son las feromonas. Entonces, ya siento como esto que si fuera publicidad. Feromonas, listo para sus perfumes. Si lo quieren, esto les ayuda a conquistar a la mujer o al hombre, ¿listo? Si no lo sabía. Tengo lo que se le llama como un diluyente, que esto es como un tipo de alcohol al 0%, al 96% de alcohol puro. Y no es como el alcohol normal, sino es otro tipo de alcohol que ayuda a que le dé más fuerza al perfume. En mi kit, cuando voy a presentar los perfumes a mis amigos o a las personas por ahí que conozco, tengo el café. Es importante el café porque el café neutraliza el olor. Entonces después de 3 perfumes, ustedes ya no pueden sentir el café, ¿listo? Y como regalo especial también para los que compren, estoy obsequiando estas bolsitas. Tengo estos 3 colores, que es morado, azulito, negro y amarillo. Por el momento tengo estos. Si ustedes hacen la compra del perfume, pues les doy uno de estos, listo, para que lo tengan en cuenta. Este es chévere porque ustedes lo apretan y ahí ya queda, para que no se les salga el perfume, listo, para que pues lo tengan muy en cuenta al momento de hacer la compra, que yo les voy a dar esto también. Y algo que sí es importante pues en esta vaina de la perfumería es la gramera. Miren esto que compré. Esto sí es nuevo. Esto lo compré ayer. Está nuevecita. Es muy importante porque como estas son como vainas químicas, entonces si uno se pasa del gramaje, pues el perfume no va a coger. Va a ser como un poquito más complicado que el perfume les quede. Y pues también eso depende de muchas cosas y muchos factores. El cómo se lo aplican, dónde se lo aplican, el pH de la persona también, porque ustedes no saben si su pH sea bueno, si no sea bueno. Entonces igual cuando ustedes hacen la compra, yo les explico cómo hacerlo para que tenga una durabilidad. Los perfumes que yo hago duran entre 4 a 8 horas más o menos en la piel, y en la ropa casi 12 horitas. Entonces para que lo tengan muy en cuenta. Esto sería lo que pues prácticamente la materia prima que uno debería tener pues al momento de hacer perfumes. Es una inversión siempre pues no es tan grande como otras inversiones, pero sí es una inversión bastante fuerte que hay que hacerle. Y pues digamos que decidí hacerlo. Igual van a estar escuchando como por ahí por Instagram. Voy a estar subiendo uno que otro videito para ustedes de cada uno de los perfumes. Por el momento tengo 12 de mujer esencias y 9 de hombre. Listo, para que lo tengan en cuenta por si quieren oler rico, oler bien. Ya lo saben, me pueden contactar a mí. Esto era lo que les decía de los colores. Pues digamos que este es amarillo, pero ya se acabó. Esta es la lila que les decía, o se puede volver bien moradita. La azulita como clarita, o pues la transparente como tal. Digamos que esta la puedo convertir bien azul, y está bien morado. Para que lo tengan en cuenta. Listo, por si acaso. Huelen delicioso.
Mientras que voy a hacer los perfumes, les voy a explicar el por qué, como que tomé la decisión de hacer esto y por qué calen los perfumes. Realmente yo antes tenía, como les había dicho al principio, hace mucho tiempo creé una marca que se llamaba Único. Pero como les dije, no soy como tan buen vendedor respecto a ese tema. Entonces decidí pues ver otras alternativas. Y alternativas que pues de alguna manera no generara, o sea, que no tuviera mucha inversión, pero sí que de pronto tuviera una buena rentabilidad. Eso es importante, aprender cosas de finanzas, toda esa vaina, porque a veces uno desconoce el tema. Cuando yo las entrego con este cosito y un número, por si se les olvida, a veces se le olvida a uno, no sé, Jean-Pierre Gaultier. ¿Quién se acuerda de eso a veces? Entonces, arribita les pongo como un numerito, como lo notan aquí, para que ustedes, pues me dicen el número 6, entonces yo ya sé que es el número 6 que el que les tengo que hacer. Entonces decidí hacer como tomar una decisión de decir, bueno, quiero emprender, pero no sé cómo, ni cómo lo voy a hacer. Empecé a buscar por YouTube, investigando, hasta que entré en el mundo de los perfumes. Y yo, les voy a ser muy sincero, no soy como muy de, antes de echarme mucho perfume, ahorita sí, y entiendo la importancia de oler rico, también porque a las chicas y a los chicos les gustan que uno huela rico. Entonces es importante, es algo que no se va como a decaer, a menos que pues entre una pandemia, pero el resto todo bien. Ya vamos a hacer el perfume, que me lo solicitaron. Entonces es como muy importante que ustedes también conozcan un poco cómo es que hago los perfumes y la importancia de ellos al momento de hacerlo. Es muy importante, digamos, que ustedes me apoyen. Oiga, si ustedes son de otro país, de pronto si ustedes son de otro país y de pronto no me puedan comprar, no pasa nada. Lo importante es que ustedes puedan ver los videos y se suscriban al canal. Con eso ustedes me ayudan bastante, muchísimo realmente, a seguir creciendo. Esto tiene que estar bien gramado, porque si no, paila. O sea, los perfumes, todos los perfumes son buenos, pero si se pasa del gramaje, los perfumes no van a durar bastante. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a echarle este cosito. Ya con esto uno sabe que el perfume queda oliendo a rico. Y pues hay las personas la hacen de diferentes maneras, ¿no? Pero esta es mi manera, y yo sé que les va a gustar todos los perfumes que traigo. O pues si ustedes quieren empezar a emprender, escríbanme ahí en la cuestión de los perfumes y yo les explico cómo es la vaina. Pues así es como se hacen como los perfumes. Realmente no es que sea tan difícil, pero pues digamos que sí tiene su ciencia frente a la cuestión de los gramajes, cuánto debo echarle. Esto es importante, no echarle en exceso, porque si no pues se daña el perfume. No echarle tampoco mucho al perfume, porque también se daña de esencia. Todo tiene su entonces pues para que lo tengan en cuenta. Ya sale, va con su bolsita color azul, pero ustedes, digamos que ustedes me dicen, quiero tal color, pues los colores que tengo por el momento, ¿no? Tin, y se le entrega así. Les voy a decir los costos rápidamente. Estas dos, así de este que son 30 ml, vale 17.000 pesos colombianos. Recuerden que es solo para Bogotá. Yo se los llevo para que nos conozcamos, hablamos un rato, charlemos y pues me hagan la compra también. Con esto ustedes están ayudando a un crecimiento, pues no solo para el canal, sino pues para cosas también personales mías. Y el grandecito que les mostré, que es es mucho más grande, como lo notan. Este es el doble y mucho más grueso. Este es el doble de este vale 32. Este vale 17 y la recarga vale 15.000 pesos, si ustedes lo desean. Este vale 32 y la recarga vale pues 30. ¿Listo? Esto es todo, muchachos. Espero que les haya gustado el video. También pues no olviden apoyar al emprendimiento también de mi hermana, por si quieren busitos así bien aesthetic. No siendo más, me despido el día de hoy. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos para que les llegue a muchas personas este nuevo emprendimiento, y esperar que pueda expandirlo mucho más de las fronteras.
Espero conocer a muchos de ustedes que por ahí me han escrito de diferentes países, de México, de Ecuador, de Estados Unidos también me han escrito, aquí mismo Colombia también. Entonces qué bonito y qué chévere que ustedes hagan parte de esto. Y bueno chicos, no siendo más, espero que de verdad les haya gustado, espero que me apoyen. Ya saben que me pueden buscar en Instagram como con Steve. Y allá nos vemos, me escriben si quieren algún perfumito, yo les digo cuáles hay y pues se los llevo. Garantizado muchachos, ya lo saben. También tengo las feromonas para que huela bien rico, ya les expliqué todo eso. Entonces nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Y no olviden comentar cuál sería el nombre de la empresa. Chao.